Bueno, lo primero que quería preguntarte es por las decisiones que está tomando Donald Trump últimamente y de las que tanto se ha hablado, en cuanto a materia de aranceles me refiero. ¿Realmente todo esto que está haciendo va a beneficiar de alguna forma a Estados Unidos o va a ser algo que va a ser perjudicial para todo el mundo, tanto para Estados Unidos como para Europa y otros países? Y bueno, ¿qué consecuencias puede tener esto para la persona de a pie común? Bueno, es una pregunta muy interesante, ¿no? En las últimas semanas se está hablando muchísimo de los aranceles, se está hablando muchísimo de la posible guerra comercial, se está hablando muchísimo de si va a haber restricciones al comercio o no. Bueno, yo creo que lo que mejor podemos hacer hoy, porque se ha hablado mucho de este tema, es establecer, Iván, alguna serie de mitos, ¿no? Tratar de desmontar alguna serie de mitos que se han desarrollado en los últimos meses, en los últimos tiempos. Y el primer mito de todos ellos es el que el comercio internacional está devorando a la economía de Estados Unidos. Es decir, para poder valorar realmente las implicaciones que pueden tener estos aranceles, tenemos que saber qué está ocurriendo con la economía de Estados Unidos y con el papel o la influencia que tiene el comercio internacional, ¿no? Entonces aquí la nueva administración de Trump está diciendo esencialmente que el resto del mundo está robando a Estados Unidos pues con un comercio injusto. Y entonces el primer mito ¿es esto cierto? ¿Es esto no cierto? Bueno, si digo que ya es un mito, probablemente ya me esté adelantando y dando la respuesta, ¿no? Bueno, lo cierto es que no, esto es un mito. Es decir, el resto del mundo no está robando a los Estados Unidos. De hecho, aunque se hable mucho del déficit comercial, lo cierto es que lleva muchos años bastante equilibrado. Es decir, es verdad que Estados Unidos tiene un saldo negativo en la cuenta corriente, la balanza por comercio y servicios con el resto del mundo, pero este está bastante equilibrado en torno al 3% del PIB, lo cual no es una cantidad excesivamente grande. Lleva siendo así desde el año 2010. Está, para que nos hagamos una idea, de los niveles que estaba a finales de los años 80 o que estaba a comienzos de siglo. Es decir, no estamos hablando ni de un porcentaje particularmente extraordinario, ni particularmente negativo, ni un porcentaje que se esté deteriorando con el paso del tiempo. Más bien al contrario. Hubo un impacto muy fuerte, sobre todo con la entrada de China a la Organización Mundial del Comercio a principios de siglo, pero a partir de ahí las cosas se han estabilizado. Y esto es una idea que tenemos que tener muy clara, porque la economía de Estados Unidos lo ha hecho muy bien en los últimos años. De hecho, ha sido la economía desarrollada que mejor ha salido de la pandemia. Es la economía de la OCDE, desde luego de las grandes economías de la OCDE, la que más crece con muchísima diferencia, ¿no? En los últimos años ha tenido un crecimiento sólido, ha tenido una situación de pleno empleo, ha tenido una situación de crecimiento en prácticamente todos los rubros y hemos visto, por supuesto, máximos históricos en las bolsas. Es decir, no, el comercio internacional no solo no está castigando a Estados Unidos, sino que el actual modelo económico internacional está haciendo que Estados Unidos sea cada vez más rico en términos relativos. Y es muy fácil de entender. Todos podemos pensar lo que está ocurriendo con Internet y con el sector servicios, donde prácticamente no importa el producto del que hablemos, no importa si hablamos de la nube, de inteligencia artificial, no importa si hablamos de los smartphones, todo es de Estados Unidos. Con lo cual, evidentemente, no parece que les estemos robando, ¿no? De hecho, si cada uno de nosotros analizamos los productos que consumimos en el día a día, nos vamos a dar cuenta que las empresas americanas tienen una proporción enorme. Así que, primer punto, no es cierto que el comercio internacional esté haciendo daño a los Estados Unidos. Más bien, todo lo contrario. Segundo punto, dice Donald Trump, o dice la administración Trump, que los aranceles son importantes para reindustrializar los Estados Unidos. Es decir, para que se vuelvan a abrir fábricas en Estados Unidos. Bueno, este, desde mi punto de vista, es el segundo mito. ¿Y por qué es el segundo mito? Esencialmente por tres motivos. Primero, porque esto ya está ocurriendo antes de los aranceles. De hecho, si nos vamos a las estadísticas, lo que vamos a ver es que en los últimos años ha habido un brote enorme de inversión en industria, en la construcción de nueva capacidad industrial en los Estados Unidos, pero a un ritmo como el que no se había conocido en los últimos 30 o 40 años. Y la pregunta es, ¿por qué? Bueno, pues porque hemos visto desde la bajada de impuestos que Trump ha cometido en su primer mandato, a las facilidades monetarias con esa expansión monetaria limitada que ha llenado de liquidez el mercado, como también esa capacidad de Estados Unidos para atraer capitales de todo el mundo, como los planes públicos de estímulo a la industria. Bueno, el caso es que han creado una receta, una receta que ha hecho que se dispare la producción, digamos, no la producción industrial en Estados Unidos, que está en récords históricos, sino la construcción de nueva capacidad industrial en los Estados Unidos. Es decir, antes de los aranceles ya se están creando muchísimas fábricas en Estados Unidos, ¿no? Incluyendo todas estas fábricas de semiconductores y, bueno, por supuesto, ya no, ni hablemos de centros de datos, ¿no? Es decir, esa idea de que la industria se ha perdido no es cierto. Ha habido una transformación en los últimos años donde la economía americana ha avanzado con mucha más intensidad hacia el sector de los servicios. Pero aún así, lo que ha ocurrido con la producción industrial es que se ha mantenido razonablemente constante, prácticamente máximos históricos, gracias a una creciente automatización. Pero es que, insisto, en los últimos años se ha producido una gran explosión de construcción de nuevas fábricas en el país. Con lo cual, los aranceles no son necesarios para industrializar el país porque eso ya está ocurriendo. Con lo cual, segundo mito, ¿no? Y el tercer mito tiene que ver con el empleo. Dice Donald Trump que es muy importante establecer aranceles, acabar con ese comercio injusto, con esa competencia desleal para atraer empleos a los Estados Unidos. Pero esto tampoco es cierto, porque en primer lugar Estados Unidos ya está en una situación de pleno empleo y con un récord prácticamente histórico de empleabilidad. Es decir, en Estados Unidos ya trabaja todo el mundo prácticamente que quiere trabajar. De hecho, las vacantes de empleo son mucho más altas que digamos que el número de parados. Con lo cual,
Si eso se produjese, incluso tendríamos un problema, y es que Estados Unidos necesitaría muchísima mano de obra que solo puede proceder de la inmigración, a la cual tampoco le gusta mucho a esta administración. Entonces, Iván, volviendo a la pregunta que me hacías concretamente, ¿no?, sobre si los aranceles pueden ser buenos o no para la economía de Estados Unidos. Bueno, yo honestamente no creo que Donald Trump vaya a desatar la mayor guerra arancelaria de los últimos, no sé, de los últimos 60, 70, 80, 90 años, prácticamente desde la década 30 de los años 20. Y no lo creo porque, como hemos visto, los aranceles no van a ser positivos para la economía americana. Y ojo, y esto es importante, no van a ser positivos no solo porque amenacen con reducir el crecimiento económico o castigar los beneficios empresariales o porque sean un impuesto a las familias. Porque en última instancia la economía americana, y eso es algo que no se sabe, es una economía bastante cerrada. De hecho, de las grandes economías occidentales, Estados Unidos tiene la economía más cerrada del mundo, es donde la economía donde el comercio internacional tiene menos peso. Eso no es lo importante. Lo importante es que otros países van a tomar medidas que van a ser, evidentemente, buscar una compensación. Y lo que va a hacer es que Estados Unidos poco a poco se vaya saliendo o vaya escapando de las cadenas de producción internacional. Y no solo eso, sino que muchos países podrían tomar medidas en dos sentidos. Uno es contra las propias compañías norteamericanas, que prácticamente son los grandes actores dominantes de la economía mundial. Y dos, podrían tomar medidas en el terreno financiero. Y esto es muy importante porque Estados Unidos no solo exporta bienes y servicios. Estados Unidos es un país que ha conseguido una innovación por la cual también exporta de forma regular y masiva productos financieros. Es decir, títulos de deuda, participaciones en empresas, acciones, productos convertibles, productos híbridos. Estados Unidos se ha convertido en una máquina. En la bolsa de Estados Unidos, ¿no? Se ven beneficiados de eso. Claro, de hecho el 70% del equity mundial es la bolsa de Estados Unidos, pero prácticamente no solo ocurre en los mercados de renta variable, también en el resto de mercados. Es decir, Estados Unidos, más del 50% del ahorro mundial pasa por Estados Unidos. De hecho, uno de los grandes secretos de que en Estados Unidos se creen tantas empresas tecnológicas, tantas startups y tantas innovaciones, es que tienen una financiación prácticamente ilimitada gracias en gran medida también a estos ahorros que proceden del resto del mundo. Entonces, si el resto del mundo tomase medidas para frenar este superávit en la cuenta de capital masivo que tiene Estados Unidos, eso podría hacer un daño enorme al músculo financiero y económico del país. Con lo cual, honestamente, los aranceles no van a ser buenos para Estados Unidos, pero es que yo le diría a las personas que están escuchando, es que los aranceles ya no es que no vayan a ser buenos, es que el modelo económico actual, el modelo comercial internacional, ha sido el modelo que ha hecho a Estados Unidos el país más próspero y más rico de todos los países occidentales. Así que mal no les ha ido, ¿no? Con lo cual, los aranceles sí, serían malos para la economía americana, pero honestamente yo no creo que veamos, y a lo mejor me equivoco, pero yo no creo que veamos esa guerra arancelaria masiva. Creo que estamos simplemente ante una cuestión más política, de presión política, con la que la administración Trump quiere obtener final, ¿no? Éxitos. Probablemente sí, pero claro, también lo digo, porque puede que muchas personas digan, oye, pues qué inteligente, ¿no? Fíjate, amenaza con aranceles, consigue sus objetivos y luego no los fija, es un crack. Ojo, las palabras no son neutrales y el hecho de que ya genere tanto ruido y tantas amenazas y tanta incertidumbre, eso ya tiene consecuencias directas sobre las decisiones de inversión de miles de millones de personas, sobre miles de empresas, es decir, sobre los capitales internacionales. Bueno, el ruido entonces pues no acaba saliendo gratis. Y quería hacerte otra pregunta y es si crees que hay algún sector o alguna empresa que se pueda ver beneficiada de todo esto, de todos estos aranceles, o van a salir todas perjudicadas o qué va a pasar. Bueno, a ver, depende de la intensidad de los mismos, ¿no? Si se llegan a producir, insisto, que yo no lo tengo todo claro, que se desate esa guerra arancelaria. Evidentemente puede haber empresas que se vean beneficiadas. Por ejemplo, sin ir más lejos, todo el sector básico del acero, el sector siderúrgico, donde los aranceles ya están en vigor, en principio puede verse beneficiado, porque lo que hacen estos aranceles es reducir la competencia internacional, ¿no? Por ejemplo, Canadá es un importante proveedor de acero y de aluminio para Estados Unidos. Y eso, pues evidentemente, con un arancel del 25% va a hacer que muchas empresas pues opten más por la producción nacional, aunque esto sea más cara o tenga peores características técnicas. Luego también, si realmente llegáramos a ver muchos aranceles, creo que hay unos sectores que podrían verse particularmente beneficiados. Uno de ellos es el transporte. Si la actividad fabril, si la actividad industrial, si la actividad de manufacturas en casa se incrementa, aunque sea a grandes costes económicos, sectores como el del ferrocarril o el transporte por carretera pueden verse beneficiados, pero sobre todo también el de proveedores, es decir, aquellas empresas que proveen de máquinas, de bienes de capital a otras compañías, ahí pueden tener claros beneficios con los aranceles, ¿no? Al menos en el corto plazo. Y luego, más que verse beneficiadas,
quizás hay empresas que sí que puedan ser en un primer momento, o digamos si la guerra no es muy profunda, que pueden estar completamente neutralizadas, es decir, que digamos que estén aisladas de este problema. Y eso me parece más interesante. Y ahí estaríamos en las empresas del sector servicios, fundamentalmente del mundo digital. O sea, es decir, en estos momentos nadie piensa que el mundo digital, los sectores servicios van a estar sometidos a ningún tipo de traba o de arancel. Por tanto, estas empresas pueden verse beneficiadas. E incluso aún más, si hay productos de la cesta del consumidor que se encarece, puede haber un efecto de sustitución que haga que el consumidor americano, que las familias americanas digan, oye, pues en vez de ir a un restaurante X o en vez de comprarme no sé qué cosa, o a lo mejor en vez de ir en vez de moverme, pues lo que hago es consumir bienes digitales en mayor medida, ¿no? Pero entonces, digamos que estas empresas podrían estar aisladas e incluso verse ligeramente beneficiadas. Pero honestamente, Iván, en general cuando las guerras económicas se producen, si realmente son profundas, lo normal es que no haya grandes beneficiados. Es decir, puede haber alguna empresa muy concreta que de repente ese arbitrio político, esa arbitrariedad haga que se vea beneficiada, pero con carácter general van a ser casos muy limitados. Y, por supuesto, si la guerra arancelaria fuese masiva y esto tuviese un impacto económico, como se está hablando, por ejemplo, estudios de la Tax Foundation o de Ernst & Young cifran el impacto de los aranceles. Si hubiese una guerra comercial completa, como ha dicho Trump, en torno entre el 1 y el 2% del PIB anual, evidentemente ahí estaríamos hablando de que las expectativas de crecimiento se reducirían mucho y, por tanto, difícilmente vamos a encontrar grandes actores que salgan beneficiados.